Es una historia de amor. Ustedes se preguntarán, ¿qué historia de amor es? Es una historia de la palabra de Dios. Es una historia de Dios y su creación, y su pueblo, y su iglesia. Es una historia de amor. Ahora, antes de empezar esto, estoy dando esta pequeña introducción para que podamos entender un poquitito más de lo que voy a compartir en esta oportunidad. Y pues, antes de empezar esto, oremos. Entonces, oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la inspiración, la sabiduría y la inteligencia espiritual que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos revelas. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, de lo que tenga que compartir de tu palabra en esta oportunidad, sea, amado Señor, de revelación, de entendimiento, de edificación, de exhortación, para poder vivir, Señor, tu palabra, para poder vivir así como nuestro Señor Jesucristo vivió cuando estuvo en la tierra. Señor, te damos gracias por tu inspiración, porque tú tocas cuando nosotros compartimos y construimos en tu iglesia tu palabra. Y también inspiras a los oyentes que puedan discernir, Señor, tu palabra para poderla poner en práctica y llevarnos, Señor, de gloria en gloria. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y la gloria y la honra sea para nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Cuanto más meditamos en la palabra, cuanto más medito en la palabra y más entiendo la palabra del Señor, pues nos lleva a una posición en la cual nuestro entendimiento es abierto y podemos entender con mayor claridad el plan de Dios, los propósitos de Dios, el intento de lo que de los escritores de la palabra pusieron cuando fueron inspirados por Dios. Entonces me he dado cuenta yo, mis hermanos, de que este libro, la palabra de Dios, contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Inspirado por el Espíritu Santo a 40 autores en este libro. O sea que la palabra de Dios no solamente es un libro, son 66 libros juntos. 40 autores que contribuyeron para formar este libro. Entonces, de estos 40 autores, 39 fueron judíos. Solamente uno que no es judío, un autor de este libro que está en el Nuevo Testamento, quien es el doctor Lucas, el cual es el autor del libro de los Hechos y del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas. Entonces, este libro, para entenderlo, necesitamos compenetrarnos y entender, porque fue un libro escrito por judíos y para judíos. Entonces, para poder nosotros entenderlo claramente, necesitamos compenetrarnos pues en lo que es el pueblo judío, cómo vivió y cómo creció y cómo los profetas en el Antiguo Testamento fueron inspirados para escribir este libro. Encontramos en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo, de que encontramos imágenes. Los escritores utilizan poemas, poesías, utilizan palabras proféticas, inspiradas por el Espíritu Santo, pero con imagen, dándonos a entender el significado de lo que Dios les está inspirando para que el pueblo judío entienda. Escuchen, este libro fue escrito para los judíos. Entonces, cuando los judíos reciben los mensajes, ellos no tienen dificultad en entenderlo. Ellos tienen toda la claridad para poder entender el libro.
Entonces, donde viene la dificultad es cuando una mente no judía entra a tratar de entender y interpretar la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde viene el problema. Pero nosotros ahora, como gentiles, que éramos gentiles, o que somos gentiles, pero ahora creemos, somos parte de la familia de Dios. Venimos nosotros y tratamos de interpretar, tratamos de entender la palabra de Dios, que fue escrita para judíos, pero venimos con una mente gentil, es donde tenemos dificultad. Ahora, en el tiempo, antes de Cristo, ya existía pues el Antiguo Testamento. El Septuagint, que le llaman en griego. Ahora, tenemos que entender, mis hermanos, les estoy dando una pequeña reseña histórica para que podamos entender lo que quiero traer en esta mañana. Es de que en la no construcción, como digo, en el desarrollo de la Biblia, a través de los tiempos, hay dos influencias. Vienen, podríamos decir, de dos orígenes principales. Una es el origen tradicional de los textos bizantinos, que vienen del origen hebreo, del origen judío, de la cual la mayoría de los textos vienen. Por eso es que se conoce como textos mayores, textos de mayoría, porque hay miles, en este momento hay miles de textos que vienen de esta región oriente del pueblo hebreo, de los judíos. Pero hay otra posición, no posición, pero hay otro origen también de la zona de Alejandría. Viene de la región norte, del puerto de Alejandría, en el norte de Egipto, en donde esta ciudad fue inaugurada por Alejandro el Grande en el año 300 antes de Cristo. Entonces, durante muchos años, antes que venga Cristo, hubo una gran afluencia del pueblo judío en esta ciudad. Y se consideraba pues como una de la segunda ciudad que más habitantes tenía de judíos, aparte de Jerusalén. Entonces, en esta ciudad de Alejandría, se empezó a traducir al griego, porque el idioma era en griego porque Alejandro el Grande fue el rey griego que conquistó toda esa zona antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió al construir, a inaugurar esta ciudad, este puerto en Egipto, al norte de Egipto? Con la cantidad de judíos que había, entonces se empezó a traducir la Biblia hebrea al griego. Entonces ahí fue donde se creó la Septuaginta, que se llama como, creo que lo estoy pronunciando bien, la Septuaginta, en donde se tradujo la Biblia hebrea al griego. Entonces, en este lugar de Alejandría vienen dos textos que hasta el día de hoy tienen influencia en el resto del mundo, en el mundo cristiano. Y son dos textos principales que fueron escritos en aquel tiempo. El texto vaticano y el texto cineático, el Codex Cineático y el Codex Vaticano. Entonces, estas dos traducciones o textos principales tienen más una interpretación y una perspectiva gentil, en donde, como fue influenciado por griego, por la civilización griega en aquel tiempo, viene influenciada ya la Biblia con una perspectiva gentil. ¿Cómo es la perspectiva gentil?
La perspectiva gentil es una perspectiva de leer e interpretar la Biblia en una forma literal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando encontramos estas dos fuentes de información, encontramos de que los textos originales o los textos tradicionales orientales que vienen del pueblo judío, del pueblo hebreo, en comparación con los textos occidentales que vienen de Alejandría, hay una diferencia, no necesariamente en los textos, aunque sí hay diferencia en algunas partes de los textos, pero ¿qué es lo que ocurre? Es en la interpretación. Como esta interpretación occidental ha tenido mucho auge, se ha tendido a interpretar la Biblia en una forma más literal. Cuando los textos originales y tradicionales, por su gran cantidad de poesía y forma poética de ser escrito por judíos y para judíos, entonces se ha perdido la verdadera interpretación de lo que los escritores de la Biblia intentaron escribir y entender en aquel entonces. Entonces, hasta el día de hoy, esta influencia todavía permanece. Y muchos de nosotros, que somos gentiles ahora, tratamos de interpretar esta palabra de Dios de una forma literal. Especialmente ahora que hemos terminado de estudiar escatología, por ejemplo. Ustedes se han dado cuenta, cuando hemos estado meditando en estos textos, vemos las imágenes, vemos la analogía, vemos lo que representa a los otros, nos dan a entender acerca de lo que va a ocurrir a una civilización, a un pueblo, en este caso al pueblo de Israel o al pueblo de Babilonia. Toda la destrucción lo describe, los escritores lo describen en una forma poética. Es como si el universo fuera destruido en aquel momento. Entonces, esto es una forma de manifestar, de llevar al lector por parte del poeta, por parte del escritor, y dar a entender la palabra. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con la influencia occidental, en este caso de los textos de Alejandría? Entonces ha tenido más una interpretación literal. Entonces se empieza a interpretar estos versículos, estos capítulos que han sido hechos poéticamente, se tienden a interpretar literalmente y no se le da el entendimiento como realmente debe ser. Entonces, especialmente, como dije antes, cuando leemos, meditamos en versículos o pasajes que hablan de escatología. Y nos damos cuenta, por eso, de que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más judíos que se han escrito en el Nuevo Testamento, porque están dirigidos a 7 iglesias en Asia Menor. Son 7 iglesias que tienen la forma de un arco. Entonces, están dirigidos para ellos y ellos tienen el entendimiento qué es lo que realmente significa ese libro. Y todo esto, mis hermanos, todos los autores, en este caso del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, saben de lo que están escribiendo. Entonces, ahora cuando venimos al Nuevo Testamento, ¿okay?, tenemos los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo les da a entender, porque nuestro Señor Jesucristo entiende este lenguaje pictórico, de analogía, de imágenes. Entiende. Entonces, los discípulos y luego nuestro hermano, en este caso el apóstol Juan, el apóstol Pablo, que viene más después, también les es revelado el conocedor del Antiguo Testamento, el que fue criado pues bajo las enseñanzas de Gamaliel, conocedor grande de las Escrituras. Él tiene entendimiento para percibir y saber lo que está leyendo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando viene en el Nuevo Testamento, los autores que escriben el Nuevo Testamento saben el significado de lo que
están escribiendo porque están revelados ya en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, ya vienen, pero cuando los autores del Nuevo Testamento empiezan a escribir inspirados por el Espíritu Santo, no ignoran lo que ellos ya saben del Antiguo Testamento. Entonces, cuando escriben, ellos empiezan a revelar, especialmente Pablo, que recibe tanta revelación, porque eso es lo que sabemos. Vamos a ver unos versículos ahora. Entonces, él empieza a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, estas revelaciones que fue dado a él, pero están ya en el Antiguo Testamento. Y esta es una de las cosas que en este caso yo he empezado a entender y ver más claro. De que había se dice cuando estábamos en el colegio bíblico, de que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento sellado. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. O sea, de que es importante de que conozcamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes me han escuchado decir anteriormente de que necesitamos ser expertos en el Nuevo Testamento. Y es cierto, necesitamos conocer, expertos podríamos decir, en el conocimiento y la revelación del Nuevo Testamento, porque ese es donde nosotros vivimos. Pero también me han escuchado decir, no tenemos que ignorar el Antiguo Testamento. Porque podemos ser conocedores del Nuevo Testamento, ignorando el Antiguo Testamento no vamos a tener el fundamento apropiado para establecer lo que estamos afirmando. Y tampoco podemos ignorar el Nuevo Testamento y basarnos solo en el Antiguo Testamento, porque si no, no vamos a entender lo que Dios ha revelado en sus propósitos y en su plan. Entonces es importante tener el entendimiento de los dos testamentos. Y nos vamos a dar cuenta de lo que Pablo, los apóstoles hablan en el Nuevo Testamento. Ya ha sido revelado en sombra y en tipo y han sido profetizados en el Antiguo Testamento. La situación es de que cuando vino el Mesías, por ejemplo, vino el Mesías y el pueblo de Israel no lo conoció. El pueblo de Israel desconoció las Escrituras. Ellos han tenido que haber sido los primeros en darse cuenta, pero es triste de que no se dieron cuenta hasta que vino el Mesías y no lo conocieron. Y tenemos que darnos cuenta también, mis hermanos, de que esto es algo de que uno va creciendo en el conocimiento y en la sabiduría que el Señor le da al meditar en la palabra. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Entonces podemos ver de que los judíos fueron los únicos, que conocieron al verdadero Dios. Obviamente sabemos de que también el pueblo de Nínive también llegaron al entendimiento. El pueblo de Babilonia en cierta forma tuvieron contacto porque Dios utilizó su poder y su omnipotencia y omnipresencia para inclusive influenciar sobre, en este caso, Egipto, el faraón contra Nabucodonosor, el rey de Babilonia. O sea, pero en realidad el pueblo judío eran los únicos conocedores del Dios verdadero. El pueblo gentil tenía sus religiones, tenía sus dioses, pero Israel fue el único pueblo que conocían al verdadero Dios. Y nosotros ahora, como gentiles, venimos a ser parte, venimos a conocer a este Dios, al único Dios verdadero. Entonces, podemos darnos cuenta de que el conocer el Antiguo Testamento es fundamental para poder establecer nuestra verdad
en el Nuevo Testamento. Hemos venido, por ejemplo, hablando acerca del nuevo nacimiento. Vamos a encontrar, mis hermanos, esto es lo que yo he visto en la palabra de Dios, esto es tremendo. He visto en el Antiguo Testamento el nuevo nacimiento, pero hablado en sombra, proféticamente. Podemos encontrar nuestro culto de adoración a Dios en el Antiguo Testamento, revelado en el Antiguo Testamento, pero ahora hecho una realidad en el Nuevo Testamento. Entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, tenemos que entender a lo que quiero llegar es esto, y no quiero pasarme de mucho tiempo, porque si no, no voy a terminar, de repente lo voy a tener que hacer en 3 partes esto. Es de que para poder entender la palabra del Señor, sea el Antiguo o sea el Nuevo Testamento, tenemos que entrar en la mente de un judío, de un hebreo, y poder realmente entender lo que nos quiere decir. Y cuando hacemos eso, realmente el Señor empieza a revelar, y como dije anteriormente, pues nos lleva de gloria en gloria. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dice vayamos al libro de Juan, por favor. Al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Ustedes van a decir, bueno, ¿dónde está esta historia de amor? No, hasta ahora no lo puedo ver, esta historia de amor. Ay, bueno, espero que llegue a describir esta historia de amor, oh Señor. En el capítulo 4 de Juan, el Evangelio de Juan, en el versículo 22, todos ustedes conocen pues este pasaje del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Entonces, en su diálogo el Señor ahí, en el versículo 22, le dice a la mujer samaritana, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esa es la verdad, porque ellos fueron los únicos que conocieron al verdadero Dios. La salvación viene de los judíos. ¿La salvación para qué? La salvación para todo el mundo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a Nicodemos en el capítulo 3 acerca del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento está escrito ya, está revelado ya en el Antiguo Testamento, pero en sombra y en tipo. Y es ahí donde les digo, pues, necesitamos tener este discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Y aquí pues es el pasaje que hemos leído y leído muchas veces en Colosenses, en el capítulo 1 del versículo 9 y 10, en donde Pablo habla a esta iglesia y le dice de que no cesamos de orar por ustedes desde el día que escuchamos de su fe en Cristo. No cesamos de orar para que para que ustedes lleguen al conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo lindo, mis hermanos, es de que en esa oración Pablo está orando por esta iglesia para que lleguen a entender en realidad lo que Dios ha hablado ya en su palabra en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo, para poder entender la perfecta voluntad de Dios. Y yo le voy a decir, mis hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos ese acceso a esa inteligencia espiritual, a esa sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, cuando
nuestro Señor Jesucristo empieza a compartir con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, ya estaba en el Antiguo Testamento, pero expresado en sombra y en tipo. Ahora, lo que Pablo comparte, lo que Pablo expresa en sus cartas, él revela lo que ya ha sido revelado en el Antiguo Testamento, pero nadie lo veía hasta que él llega, porque eso que dice le fue dado por revelación. Eso dice en Gálatas, en el capítulo 3. Entonces, en capítulo 1, perdón. Capítulo 1 de Gálatas habla de que él dice que no ha recibido esto de ningún hombre, no fue enseñado por nadie, sino ha recibido por revelación de Jesucristo. Pero esa revelación de Jesucristo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento en tipo y en sombra. Así que vayamos, para entrar un poquito más en esto, vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 9. En el capítulo 9, en el versículo 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Ok? No quiero hablar todo lo que dice más abajo porque empieza a describir acerca de los ornamentos que están dentro del tabernáculo. O sea, en el versículo 1, ahora bien dice, aún el primer pacto, está hablando acerca del pacto mosaico, del primer pacto, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, de que es un tipo. Y luego en el versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo o por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En realidad, ese versículo 8, la segunda parte donde dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese de pie. O sea, lo que damos a entender, mis hermanos, de que el tabernáculo y la ley mosaica, y todos los ritos y el servicio en el Antiguo Testamento es un tipo y una sombra de lo que ha de venir. Entonces, cuando nos encontramos esto, nos damos cuenta, esto nos habla acerca de nuestro culto a Dios, de nuestra adoración a Dios. Porque en el Antiguo Testamento tenían que entrar entre todos estos rituales para poder entrar en la presencia de Dios. Y no se podía manifestar lo real todavía porque en este momento estaban de pie el tabernáculo y los sacerdotes y los sacrificios. Pero todo ese sistema era un tipo de lo que ha de venir más adelante. Entonces, cuando se realice ese tipo, entonces ahí es donde nuestro Señor más adelante dice, entonces ustedes ya deben saber esto. El versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, eso del tabernáculo en aquel tiempo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Al que practica este culto ya no consiste solo de comida, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas
hasta el tiempo de la reforma, de reformar las cosas. O sea, todo el sistema religioso en el antiguo pacto del pueblo de Israel, desde que fue establecido la ley, por 1400 años hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el tiempo de reformar las cosas, es un tipo y una sombra de lo que ha de venir. El verdadero intento de Dios que quería para su pueblo Israel, es de que ellos tengan libre acceso a su presencia sin ningún ritual. El plan de Dios que tenía con el pueblo de Israel lo dice en Éxodo 19. Ahí en esos primeros versículos usted va a encontrar de que Dios quería de que todo el pueblo de Israel sea un real sacerdocio, un reinado de sacerdotes para llevar las buenas nuevas al mundo. Ese era el plan de Dios. Y el plan de Dios no era para que ellos sacrificaran animales y puedan venir a la presencia de Dios y tener todo el sistema religioso. Eso fue instituido, dice Gálatas, dice Pablo, temporalmente. Dice, un ayo para el pueblo de Israel, hasta que venga el cumplimiento de los tiempos, hasta que venga la fe, hasta que venga Cristo. Entonces vemos en el Antiguo Testamento todo lo que habla acerca del sistema religioso, ¿ok? Es un tipo y una sombra. Pero la realidad es cuando viene Jesucristo. Pero esta vez, no solo ahora para el pueblo de Israel, es para todo el mundo. Todos tenemos acceso porque el plan de Dios es de llegar a todo el mundo. Pero vemos en el Antiguo Testamento de que Dios ya manifiesta lo que Él va a revelar en el Nuevo Testamento. Y tenemos que darnos cuenta de esto, porque Dios ya ha hablado. Y cuando vemos la historia del pueblo de Israel, la escatología, por ejemplo, es referente a la historia y lo que pasó el pueblo de Israel. Eso es lo que hemos estudiado, no sé si ustedes se han dado cuenta. Una interpretación de Alexandria es una interpretación más gentil y más literal, el cual se lleva a interpretar este tema de la escatología, se le lleva hacia el futuro. Es una interpretación más gentil. Entonces, no se le da la interpretación como debe ser, el cual es una interpretación judía, poética, acerca de los últimos tiempos. No de los últimos tiempos al final del mundo, sino los últimos tiempos en el sistema religioso del pueblo de Israel, que ya lo hemos estudiado. O sea, podemos ver aquí, el autor de Hebreos nos da a entender de que nuestro culto hacia Dios, nuestro culto de adoración, ¿cuál es nuestro culto de adoración? Es de que ahora no tenemos que ir a través de sacrificios, porque tenemos un solo sacrificio y para siempre. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha limpiado de toda iniquidad, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia para obtener misericordia en el oportuno socorro, como dice el capítulo 4 de Hebreos. Tenemos libre acceso. Eso es lo que Dios intentó en el comienzo. Eso ahora ya estamos viviendo desde hace 2000 años atrás. Eso es en lo que se refiere a nuestro culto de adoración. Pero ¿qué hay acerca de nuestra relación con Dios? ¿Qué hay acerca de nuestra comunión con Dios? Entonces, aquí en este segmento, en esta área, por ejemplo, de nuestra comunión con Dios, es donde viene también escrito ya en el Antiguo Testamento lo que Dios ya ve
a través de su voluntad y del tiempo de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. O sea, vemos, mis hermanos, de que es aquí, en esta parte, hay una palabra, tal vez que no sé si lo han escuchado ustedes, así como la palabra escatología, hay una palabra que se llama soteriología, que significa salvación. O sea, cuando necesitamos entender escatología, tenemos que verlo a la luz del pueblo de Israel y lo que ellos pasaron. O sea, nuestra escatología está basada en el pueblo de Israel. Esa es la interpretación que nos da la palabra. Y cuando vemos salvación, también lo vemos, o sea, soteriología, también lo vemos en sombra y en tipo en el pueblo de Israel, en su relación de Dios con su pueblo de Israel. Entonces, este título de una historia de amor es la historia entre Dios y su pueblo Israel. Es entre Dios y su iglesia. Es entre Dios y su creación, el mundo, la humanidad. O sea, es una historia de amor. Esto es lo que yo puedo comprender, es lo que podemos ver en la palabra. ¿Por qué eso es una historia de amor? Porque en la palabra, y eso lo vamos a empezar a leer en este momento, el Antiguo Testamento, es porque en el Antiguo Testamento Dios se casa con Israel. Entonces, y Israel es la esposa de Dios. ¿Me entienden? Este es el lenguaje poético, el lenguaje que el pueblo, los profetas, que son judíos, están escribiendo a los judíos y ellos entienden. Ahora nosotros entramos como gentiles y tendemos a interpretarlo literalmente y decimos, no, ¿cómo es que puede ser esto, no? ¿Cómo es que puede ser que Dios puede casarse? Eso no puede ser. Cualquier persona que no tiene el entendimiento dice, no, pues ¿cómo que puede casarse? No, Dios se casa. No. Es el lenguaje poético que da a entender el escritor o el autor. Y eso es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Dios ama a su pueblo. Dios ama a Israel, ama a Judá. Dios ama a las 12 tribus. Dios ama a ese pueblo, lo ama con un amor entrañable. Y le voy a decir, no importa de lo que hayan hecho. Dios los ama y Dios quiere ser fiel a su esposa. Pero la esposa es una esposa infiel. Los profetas hablan acerca de la esposa, de que es una prostituta, es una ramera. Eso es, ¿por qué? Porque nos da a entender, no que sea literalmente una prostituta, una ramera, pero lo describe el poeta de esa forma porque es un pueblo idólatra, donde se va atrás de otros dioses y otras civilizaciones y se mezclan entre ellos. En esa forma, en esa metáfora, habla que el pueblo de Israel es una esposa infiel, idólatra, prostituta. Eso es lo que habla. Así que vamos a empezar a leer unos versículos en el Antiguo Testamento. Okay, no, es muy posible que me pase. Vayamos al libro de Jeremías, por favor. Vamos a leer bastante de la palabra en el Antiguo Testamento. Okay, si no ustedes, yo voy a empezar porque no quiero tomar mucho tiempo. Voy a leer directamente, o sea que no voy a esperar por ustedes, perdónenme, pero tengo que apresurarme. En el capítulo 3 de Jeremías, empezando del versículo 1. Escuchen esto, por favor. Si es posible, escuchen esto. Si pueden leerlo, está bien, pero si no pueden, lo pueden escuchar más tarde, lo pueden leer después. En el capítulo 3 de Jeremías, el profeta Jeremías empieza a decir esto. Dicen,
Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Mas ¿será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por tal causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Ok, versículo 6. Me dijo Jehová el día del rey Josías. Lo tengo aquí, perdón, hasta el 14, vamos a leer. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio la hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí ni de corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Versículo 14, convertíos, hijos rebeldes de Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y introduciré en Sión. Aquí Dios se considera esposo de Israel. Y le voy a decir, y como la mayoría de nosotros conocemos esta historia, pero tal vez no tan al fondo como lo vamos a leer en este momento, vemos de que Dios ve de que una y otra vez esta esposa le es infiel, y Dios la trae nuevamente y tiene misericordia de él. En el capítulo 4, en este mismo libro, en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jugares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Vayamos a Ezequiel rápidamente. 2 libros más adelante. Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. En el capítulo 16 de Ezequiel.
empezando desde el versículo 1 hasta el 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiar, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y tú fuiste mía. Nos podemos dar cuenta cómo el profeta empieza a describir la relación entre Dios y el pueblo de Israel, su esposa. Entonces vemos la fidelidad y el amor y la misericordia de Jehová, pero la esposa es una mujer infiel, es una esposa infiel. En el libro de Oseas, que hay 2 libros más adelante, Daniel y Oseas, en el capítulo 2, dice, decir aquí, Oseas, déjeme decir esto. El profeta Oseas es un profeta en este tiempo, en un tiempo de tumulto en el pueblo de Israel. Dios levanta a este profeta y le dice, porque dice aquí en el capítulo 1, en el versículo 2 le dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomar, hija de Dablaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. En realidad, esta mujer, esta prostituta, en realidad es una fornicaria. Tuvo 3 hijos con el profeta Oseas. El ejemplo de este libro de Oseas es el ejemplo, la esposa, la prostituta o la fornicaria es el pueblo de Israel, y Oseas es Jehová Dios. Ese es el cuadro que nos da a entender este libro. Y es por ello de que Dios le dice al profeta, ¿cómo puede ser posible que le pueda decir, anda y cásate con una prostituta? ¿Quién podría hacer eso? Es difícil de poder entenderlo. ¿Para qué? Para que represente lo que está ocurriendo en ese momento entre Dios y el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 2, que vamos a leer, dice, el versículo 1, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestra hermana Ruhama. Estos son los hijos de Oseas con la prostituta. Dice, contended con vuestra madre. Contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparta pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución.
porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos tu camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba de trigo el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de los amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba en sus zarcillos de sus joyeles, y iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré. Escuchen, después de todo lo que hace Israel, en este caso la prostituta, en relación al profeta Oseas, en el versículo 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y al valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su sabiduría de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ashi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Vemos la fidelidad de Dios a esta mujer infiel y prostituta. En estos versículos 14 en adelante que hemos leído, que acabo de leer, podemos ver lo que va a ocurrir más adelante, porque esta mujer sigue prostituyéndose, sigue en esa clase de vida. No hay nadie quien la pare. Vayamos al libro de Apocalipsis. Me disculpan, pero me voy a tener que pasar porque no puedo dejar esto a medio mensaje. Es muy posible que me pase 15 minutos. En el capítulo 17 de Apocalipsis también habla el apóstol Juan, habla acerca de esta mujer. En el versículo 1 del capítulo 17 de Apocalipsis, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes en la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí Juan está describiendo a Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones. No está hablando en realidad acerca de Babilonia, porque Babilonia nunca tuvo un pacto con Dios. Para Dios, Babilonia fue un enemigo del pueblo de Israel. Para Babilonia llevó cautivo a Israel. Entonces, aquí la gran ramera se está refiriendo en el sentido degradante como Babilonia es, cómo se comporta, lo está comparando a Israel, a Jerusalén habla. Entonces lo describe Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. En cuanto la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, nos damos cuenta, mis hermanos, acerca de la esposa que tiene, nuestro Dios, nuestro Creador. Una mujer, en este caso, Israel, pues, una mujer infiel, una prostituta, la gran ramera, como lo describe Juan el apóstol. Ahora vayamos al libro de Isaías, rápidamente, en el capítulo 54 de Isaías. Aquí el profeta Isaías empieza a hablar proféticamente acerca de esta mujer, pero no está hablando proféticamente que va a venir después, no en ese momento. Y miren el amor que tiene Dios para con su esposa. Dice, el título aquí en mi Biblia dice: el amor eterno de Jehová hacia Israel. Versículo 1: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Verso 4: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es el Hacedor, Jehová de los ejércitos. En su nombre es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios te da, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que se repudia, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartarán de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, el que tiene misericordia de ti. Entonces, mis hermanos, aquí vemos, y esto es solamente una porción de lo que ocurre
con el pueblo de Israel, con esta mujer, con esta esposa infiel. Y vemos la fidelidad de nuestro Dios. Vemos la fidelidad y el amor que tiene por esta esposa. Porque Él quiere de que su esposa ande en rectitud y ande en santidad. Pero parece de que es imposible. Y esto nos refleja pues la palabra en el Antiguo Testamento. Es imposible que el pueblo de Israel, de que esta esposa camine en santidad porque no tiene poder. Entonces la única solución que Dios ve en este dilema, en esta situación, la única solución que hay en este momento es la muerte. Ahora, la muerte es lo único que va a mantener a esta esposa de continuar en esa clase de vida. Porque una vez muerta, ya no va a poder andar a hacer lo mismo. Ahora Dios quiere de que esta esposa le sea fiel y ande en santidad. Entonces la solución tiene que terminar con ella. Y Dios, escuchen esto, por favor no me malinterpreten, porque lo voy a explicar en un momento. No es que Dios se haya cansado de Israel, no es que Dios se le haya acabado la paciencia con Israel. Él ve más allá de esto. Él quiere ver a una nueva Israel. Y la única solución para esta esposa infiel es la muerte. Y Él la va a destruir. ¿Por qué? Porque Él quiere casarse con otra. ¿Ok? Quiere casarse con otra. Quiere casarse con una mujer fiel, con una novia blanca. Quiere casarse con una esposa que es santa e irreprensible. Ese es el deseo de Dios, de encontrar a su esposa. Entonces vemos en la historia, en lo que hemos estado estudiando en el discurso del Monte de los Olivos, vemos lo que ocurre con el pueblo de Israel. Es totalmente destruida. Es totalmente destruida con todos sus ritos, con todas sus religiones, con todos sus sacrificios, con toda la ley. Es totalmente destruida y es la única forma de que esta mujer continúe, esta esposa continúe lo mismo. Y Dios está en ese momento listo para casarse con otra. No me malinterprete, por favor. Esto no es un motivo para decir, bueno, ahora que mi esposa me es infiel, ahora yo puedo casarme con otra. Esta es una interpretación literal, no es una interpretación de los profetas aquí que nos quieren dar en la palabra. Es aquí, mis hermanos, en donde Pablo toma el ejemplo, la analogía de la naturaleza corrupta del pueblo de Israel, y por consiguiente nosotros ahora que venimos en Cristo. La naturaleza de esta mujer, de esta esposa infiel, ¿qué es lo que le lleva a hacer todas esas cosas? Es la naturaleza pecaminosa que heredó del huerto del Edén, de la caída del hombre. Y la única forma de destruir esa naturaleza corrupta es la muerte. No hay otra forma. Es la muerte. Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahora en el tiempo de Israel. Está ocurriendo en lo físico, está ocurriendo en lo natural. Entonces vemos la imagen de lo que Dios nos está tratando. Y Pablo, en la sabiduría del Espíritu Santo, ve este ejemplo. Entonces él ahora, cuando empieza a escribir sus cartas, empieza a decir: la naturaleza corrupta, la naturaleza pecaminosa tiene que morir y tiene que terminar, porque no puede haber una nueva creación si no hay muerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Israel en este momento, mis hermanos? Israel tiene que morir. La vieja esposa, la corrupta, la ramera, la prostituta, tiene que morir. Y Dios se va a casar con otra. Pero escuchen, no es que Dios se case con otra.
es la misma Israel. Es la misma Israel porque Dios habla en su palabra. Dice, yo haré vayamos en el libro de, podemos ir en el Antiguo Testamento, pero vayamos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo 8, lo vamos a leer esto. Me estoy pasando, pero no importa. En el capítulo 8 de Hebreos, en el versículo 8 en adelante dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escuchen, con la casa de Israel. Está hablando de un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No está hablando un pacto que él iba a hacer con otra civilización. Es la misma esposa, es la misma mujer. Pero aquella mujer infiel, aquella mujer pecaminosa, aquella mujer con la naturaleza corrupta, tuvo que morir. Pero ahora en Cristo, ahora ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora Israel resucita en Cristo Jesús. Y esto es lo que Romanos 6 nos habla. Romanos 6 nos habla esto y Pablo ve este cuadro en el Antiguo Testamento, lo que pasa con Israel. Él ve la naturaleza que hay en el pueblo de Israel y nos compara a nosotros. Igualmente, cuando venimos a Cristo, la única forma de tener una nueva vida en Cristo es cuando primeramente morimos a la vieja, morimos a la naturaleza corrupta. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de Cristo. Y esta es la imagen y esta es la analogía que Pablo nos enseña en este momento, pero Dios ya lo había hecho en el Antiguo Testamento. Nos está hablando, escuchen, vemos esto de la situación entre Dios y Israel y la mujer infiel, es de la esposa infiel, de que esto es físico, está ocurriendo en lo físico. Pero ahora nosotros venimos, nuestro Señor Jesucristo, Él fue quien padeció físicamente en lo natural. Él fue quien realmente fue crucificado. Él padeció, Él derramó su sangre, Él padeció por todas esas cosas. Nosotros no. Ahora nosotros caminamos por fe. ¿Sabe por qué? Porque Él lo pasó, pero nosotros nos identificamos con Él. Por eso es que Pablo dice, en Cristo he sido crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todos estamos hablando a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, mis hermanos, en este cuadro, en estas imágenes en el Antiguo Testamento? Vemos el pueblo de Israel que es destruido en el año 70 con toda su religión y el templo y con toda la ley. Esa es la muerte de la ramera, de la mujer infiel, de la esposa infiel. Y en Cristo ahora con la nueva iglesia. Vayamos al libro de Apocalipsis y vamos a terminar leyendo esto. Miren lo que pasa ahora. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, Dios está por casarse con la nueva Israel. Ahora dice en el versículo 1 del capítulo 19 de Apocalipsis, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaban sentados en el trono. Decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos los siervos y todos los que tenéis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de... que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Podemos ver, mis hermanos, el gran amor que tiene. No es que Dios esté en ira y en furia contra el pueblo de Israel, pero era una Israel, un pueblo idólatra. No podía, la ley no pudo con su carne, porque la ley no fue diseñada para eso. Fue una medida temporaria hasta que venga Cristo. Y es por ello de que Israel tuvo que ser destruida. Pero no porque Dios fue malo o tenía ira y rabia contra ella. No, Dios es un Dios de amor. Dios vio de que era la única forma que tenía que destruir la maldad en el pueblo de Israel. Pero Él la destruyó y al mismo tiempo la resucitó. No fue otra mujer. Es la misma mujer, pero murió primero y luego ahora ha resucitado. Pero ahora es Cristo, en Cristo, el que vino a cumplir la ley, el que vino a cumplir lo que la mujer, lo que la esposa no pudo cumplirlo. Él viene a cumplirlo ahora. Ahora el pueblo de Israel puede venir y cumplir con la ley ahora que en el nuevo pacto, porque el antiguo pacto ha quedado destruido, ha terminado para siempre, para nunca más venir. Ahora el pueblo de Israel puede caminar en su Mesías. Y ahora nosotros como gentiles somos injertados en el pueblo, no en el pueblo judío que no es creyente, sino en el pueblo judío que es creyente, la nueva Israel. Y nosotros somos parte de esa nueva Israel. Ahora nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, por medio de Jesucristo, ya nuestra naturaleza es destruida, la naturaleza corrupta y pecaminosa es destruida. Y ahora cuando Jesús resucitó, nosotros somos resucitados en una nueva criatura. Esta es la radiografía de nuestro nuevo nacimiento. Por eso es importante de que enfaticemos. Esto es lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Será mejor que nazcas de nuevo, y Nicodemo no lo entendió, pero el nuevo nacimiento sí implica una muerte y luego una resurrección. Nosotros somos hijos de una nueva creación, una resurrección juntamente con Cristo nuestro Señor. Mis hermanos, es fabuloso entender esto porque nos lleva a entender mi posición, quién soy y el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Porque la palabra no dice de que tan furioso estaba Dios que envió a su Hijo porque estaba cansado de la corrupción y del pecado que había en el mundo. Eso no dice la palabra. La palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no ha mandado a su Hijo a condenar al mundo, sino para que a través de su Hijo puedan ser salvados el mundo y puedan tener una vida nueva, una
una vida en resurrección, una Israel nueva, limpia y blanca y pura. Así es como dice Pablo cuando escribe a los Corintios: yo os he presentado, los he desposado con un marido, dice, como a una virgen pura, como una virgen pura. Y eso es quienes somos nosotros, la nueva Israel, el nuevo Israel de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra y porque tú nos hablas a través de tu palabra, mi Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia, por la inspiración y tu unción, Señor, en tu pueblo. Damos la gloria y la honra a tu nombre, y Señor, y de que esta palabra pueda realmente ser de revelación en nuestras vidas y poder caminar, Señor, en esta palabra, y poder caminar como nuestro Señor Jesús, porque ese es tu propósito. En el nombre de Cristo oramos. Amén.